¿Cómo está mi querido amigo Mauro? Buenas noches, ¿me escucha? Muy bien, querido Nelson, fuerte y claro. Un saludo cordial para ti y para toda la gente que nos mire y nos escucha esta noche. Ya estás en pantalla, ya la gente está viendo, ya la gente va a empezar a comentar, a preguntar. Te cuento que ni bien entro al programa y me dicen, no, ya adelanta que salga Mauro, me dice la gente. No, no, Mike, usted de Sí, gana me miente o es por elevarme la autoestima o algo por ve, el estilo. métete cuando empiezo el programa y lee los mensajes. Está bien. No sé si se replican, pero salen en los mensajes. No, ya Nelson, adelanta, lo vamos directo con Mauro. Ya mucho te vemos a ti, si estamos cansados de verte. Te juro. Así la gente es Bueno, afrentosa. chévere, eso es bueno, eso es bueno, eso le motiva a uno, eso le motiva. Yo sé leer los mensajes cuando terminamos el programa, en fin, y la mayoría son mensajes positivos, Pero verás que afectuosos. son dos tipos de mensajes. Un mensaje es el que está en el cuando ya En vivo, en el chat, en el en chat en vivo. vivo, y Correcto. hay otros que llegan después, que salen ya. Perfecto. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, ambos he leído. Sí, pero no se haga el humilde que a usted también le felicitan ahí, por favor. No se Bueno, haga el modesto de pero gana. hoy particularmente es contigo. La nota es contigo. Así que Mauro, vamos directo. Quisiera preguntarte, a ver, el tema central que yo te había dicho del tema del súper de bancos, sí, lo vamos a tocar. Pero yo quiero también tener de ti impresiones de la coyuntura, porque a la gente le gusta ese tipo de impresiones. Por ejemplo, la hiperpolémica que se armó justamente hoy, se le negó y se le solicitó al señor Vanegas que por favor no asista a la ceremonia de graduación de los estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil, de Santiago de Guayaquil. Yo le había dado la nota, terrible, y creo que el señor obviamente no fue. ¿Cuál es tu criterio, tu análisis, tu visión, lo que tú crees de estas declaraciones de Vanegas que se le chispoteó de una manera terrible, ¿no? Estaría parcialmente desacuerdo en lo que tú acabas de plantear. ¿En qué sentido? Porque yo creo que has sido tú muy generoso al decir que solo se le chispoteó. Ah, ya. Yo creo que no fue solo un error, un lapsus. Yo creo que indiscutiblemente lo que a él le afloró ahí fue su esencia, su núcleo, su médula esencial respecto de cómo concibe a las mujeres, de cómo él interpreta las relaciones interpersonales y lo único que desnudó de cuerpo entero es un comportamiento absolutamente cavernario, anacrónico, machista Ujú. y además profundamente egocéntrico, o sea, muy ególatra, porque eso de sentirse Brad Pitt sin ser Brad Pitt y decir que poco más, y cuando él pasa por los barrios le empiezan a lanzar los interiores y ni sé qué, o sea, aparte del exceso, de ese exabrupto machista anacrónico, aparte mucha soberbia, ¿no? Mucha vanidad. O sea, yo ni siquiera a Tom Cruise, a Brad Pitt, no sé, o a Leonardo DiCaprio les he escuchado decir eso. Entonces, creo que es un cúmulo de cuestiones de ahí que afloraron y eso es peligroso porque, ojo, el lenguaje político es poderoso. En términos generales, la construcción discursiva transmite conceptos, posiciona, naturaliza, normaliza prácticas en la sociedad. A veces uno cree que una frase, que una expresión no puede tener muchas repercusiones, pero cuando uno va repitiendo sistemáticamente determinados conceptos, determinadas oraciones, termina por naturalizar las cosas más aberrantes, Mm, termina por legitimar las prácticas más discriminatorias, más abusivas, más autoritarias. Y eso es lo que provoca una expresión tan desubicada, tan absurda como la que profirió el señor Vanegas, peor aún si es que él aspira a un puesto de elección popular. claro, claro. Y es más grave todavía cuando él Claro. sale a disculparse, y una Sí, disculpa que a mí me parece no fue auténtica, porque chicha. cuando uno se equivoca, uno tiene que tener la humildad suficiente como para poder reconocer esa equivocación y afrontar el escenario y decir, me equivoqué, somos humanos, no soy perfecto, me falta formación en esta área, no debía haber dicho esto, pido perdón y pido disculpas, pero el señor sale con unos justificativos tan tontos, por decirlo menos, porque señala, entre otras cosas, que él no es político y Chuti. que además él es políticamente incorrecto. Entonces, dos argumentos que no tienen pies ni cabeza. Primero, porque si él está en una contienda electoral, él automáticamente es político, Ujú. porque está postulando un cargo de elección popular. Segundo, no puede
esconderse en el justificativo de que como soy políticamente incorrecto, entonces, claro, pues voy nomás a decir cualquier barbaridad. Ujú. No es apropiado, me explico. Entonces, creo que por todo lado se equivocó y en vez de solucionar en algo este problema, la terminó de embarrar más. Oye, solamente para cerrar este tema, Mauro, porque sí que repercutió muchísimo, las organizaciones, todo, el propio Jimmy Jairala saltó el primerito a decir que por favor trate de arreglar esta tontería, esta exabrupto. Mauro, ¿tú crees que realmente esto le pueda causar algún daño dentro de la elección o la gente va a olvidar? Yo creo que empezó bastante mal su pre-campaña. Ok. ¿Por qué? No hay que olvidarse que aún no estamos formalmente en la campaña electoral. Hay un Ajá. periodo específico que está dentro del cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Pero en su pre-campaña, pues es indiscutible que empezó de forma negativa. Yo creo que esto sí puede repercutir. No te voy a decir que este va a ser el factor determinante para que Claro, claro. pierda o para que obtenga un resultado negativo, porque aún falta mucho camino por recorrer. En una campaña pueden aparecer otros acontecimientos, existen contingencias adicionales que no solo pueden repercutir favorable o negativamente en la campaña de él, sino también de los otros candidatos, de Ujú. los otros adversarios. Habrá que ver qué tipo de estrategia política ya diseña, cómo la articula, cómo la ejecuta. Habrá que ver qué tan prolijo es para unificar también su campaña con la de su binomio, en este caso con la de Jimmy Jairala, Claro. en fin, un montón de factores que van a entrar en juego. Entonces, creo que aún es muy aventurado decir que tal vez por este exabrupto él ya ha condicionado el resultado final de la campaña y él va a perder. Creo Claro. que eso es muy aventurado todavía, pero es innegable que este elemento sí va a estar ahí presente. O sea, creo que al Lo va menos a en redes perseguir. sociales van a empezar a sacarlo cada vez y cuanto para tratar de recordarle a la gente este terrible comportamiento que él tuvo. Terrible, así es. Bueno, esperemos que estas cosas, y también otra situación para la gente que nos ve y ve el tema de Vanegas, aprender, pues, ¿no? Aprender y saber que esto no se debe hacer, pero a veces parece que no se ve, no se aprende y hay otros actores que siguen cayendo en lo mismo. Otra cosa que quisiera también tenerte a criterio, justamente hoy hablábamos sobre esta pugna, pelea encarnizada entre Viteri y Diario Expreso. Creo que es una de las pocas cosas que yo he visto que se ha dado. Antes no pasaba, te soy sincero, nunca ha pasado acá en la zona costera estas peleas, pero hoy es una cosa pero de frente. Yo no creo, yo no pienso aplaudir el hecho de que pase a este ataque, ¿no? Porque siento que Viteri también ya ha perdido en el ámbito político y siento que Expreso también en el área comunicativa. Lo último que salió hoy fue un video diciendo que Expreso está dolido porque Viteri no le da pauta. ¿Qué piensas de eso? A ver, es lamentable este hecho porque además me parece que la alcaldesa Cintia Viteri cae en una contradicción política, en una contradicción ética incluso. ¿Por qué? Ella fue muy crítica en su momento, recordarás tú, Nelson, con el proyecto de ley de comunicación que finalmente fue aprobado en el año 2003 en la Asamblea Nacional. Uh -huh. ¿Y por qué era muy crítica ella en su momento y todo el bloque social cristiano? Porque sostenían que era un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, al derecho a la comunicación, al derecho a la información y al rol en particular que tenían que cumplir los comunicadores, los trabajadores de la comunicación. No obstante de aquello, hoy nos damos cuenta que en el primer instante en que ella es señalada por una investigación periodística, no encuentra mejor atajo, mejor salida que presentar una querella penal. Sí, 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 Ni sí, sí. siquiera, ni siquiera presenta un pedido de rectificación o el derecho a la réplica, tal como establece la Constitución y la propia ley vigente de comunicación. No es que acude a la Defensoría del Pueblo, Uh -huh. sino que lo que hace es acudir a la justicia ordinaria y utiliza la vía penal, que es la vía más extrema para solventar este tipo de inconvenientes, porque lo que ella hace es presentar una querella por el delito de calumnia que tiene, si mi memoria no me falla en estos momentos, una pena de 6 meses a 2 años de privación de la libertad. Y es un delito que básicamente se configura cuando
una persona le imputa falsamente el cometimiento de una infracción penal, el cometimiento de un delito a otra. Cuando alguien le dice que es ladrón, que es terrorista, que es asesino, que es narcotraficante, y falsamente le acusa de esto, pues le está imputando de un delito que no ha cometido. Es el delito de calumnia. Pero lo que olvida la alcaldesa Cynthia Viteri es que la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso polémico también que tuvimos en el pasado entre el expresidente Correa y el diario El Claro, el Universo, universo. y por el cual el Estado ecuatoriano fue sentenciado en noviembre del año pasado porque la Corte Interamericana le dio la razón al Universo y a Así es. Emilio Palacio, hay que decirlo, ¿sí? Porque son hechos ya consumados, ¿sí? Ujú. En esa sentencia también la Corte que señaló que le pedía al Estado ecuatoriano que derogue la figura jurídica, el tipo penal de la calumnia y que no sea la herramienta que se utilice para precautelar el derecho al honor, el derecho al buen nombre, y que más bien el Estado ecuatoriano legisle para encontrar otras alternativas jurídicas que puedan proteger el derecho al honor de las personas y de esta forma también se garantice el derecho al trabajo periodístico investigativo de los medios de comunicación y la crítica que se pueda hacer a las autoridades que están en el ejercicio del poder. ¿Y qué dijo la Corte? Que estas reformas básicamente pues podrían encaminarse por otras vías. ¿Cuál podría ser una de esas? La vía civil, que está vigente de hecho. Tú puedes, sin necesidad de acudir al campo penal, presentar una demanda por daño moral, enjuiciar a alguien por daño moral y pedir una indemnización por daños y perjuicios en la vía civil por el daño que te han provocado por ese tipo de expresiones de descrédito, de deshonra que te han proferido. Pero eso no implica la privación de la libertad. Tú no quieres Mm, mandarle a la cárcel a alguien. Tú lo que claro. quieres es que se te indemnice, se te resarce económicamente el daño que te han infligido. Este camino no lo ha escogido Cynthia Viteri y ha preferido judicializar en el ámbito penal. Con lo cual yo te decía, caen en una contradicción porque ellos decían que el presidente Correa fue autoritario en este sentido. Yo lo he dicho, creo que sí cometió varios excesos en esta materia, pero caen ahora en lo mismo que antes criticaban, pues Así porque se es, va en contra del diario exactamente. Expreso y lo único que hacen es recordar las prácticas del difunto León Febres Cordero, pues porque él sí que tuvo serios enfrentamientos con la prensa. Claro. Entonces parece que les afloró la historia y la médula, el antecedente histórico del expresidente Febres Cordero. Y parece que la batalla y la guerra va a continuar porque ya se nota, ¿no? Se nota por parte de Viteri que está totalmente de frente y se nota también del periódico, o sea, se nota también que ya ahí podríamos incluso catalogar el tema denominado linchamiento mediático, porque es las publicaciones es taca, 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 porque ya hay pica, y hay dos poderosos ahí peleando. Ahora, yo quisiera que el Expreso también saque otros reportajes como el del caso Danubio, ¿no? Y que saquen igual Claro, a páginas enteras claro. y que se mencione ahí a los investigados y que mencionen el allanamiento a la casa de Juan José Pons, ex consejero ad honorem del presidente Lazo. O sea, eso también sería interesante para que uno no interprete que existe cierto periodismo selectivo, es decir, solo en determinados casos los difundo, informo, investigo y en otros silbo bajito, o sea, Ujú. no los amplifico, no comunico, no informo. Entonces, creo que eso también da mucho que pensar y hay que hacer una crítica frontal a esa labor también de ciertos medios de comunicación. Totalmente. Y vamos ahora, mi querido Mauro, al asunto del súper de bancos. Yo en la mañana entrevisté al abogado del defensor de Raúl y me decía básicamente que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias porque Raúl ganó, Raúl se presentó, Raúl le pregunté sobre las denuncias que tuvieron, sobre las deudas, sobre estas situaciones ¿cómo es?, de conflicto de intereses y que todo se desvaneció y que hoy está siendo pausado por una jueza que irónicamente ya está en proceso disciplinario. ¿Cuál es tu criterio acerca de todo este embrollo que otra vez coloca al país en una situación terrible y que, por cierto, Mauro, no permite que llegue plata del extranjero porque Estados Unidos nos mandó bandera negra y dice no vayan allá porque inseguridad, corrupción y inestabilidad política? Mira, es aberrante lo que se hace en este país con el uso abusivo y arbitrario de las garantías jurisdiccionales.
Una vez más se utiliza la justicia constitucional, en este caso una acción de protección, para echar abajo un concurso y para saciar los intereses políticos del poder de turno. Ujú. Y en este caso, del presidente de la República, del Ejecutivo y de su equipo de gobierno. Pero aquí hay algo que es, créeme que ya es surrealista, o sea, es algo ya hasta distópico, algo que cae en unas contradicciones pero abismales. ¿Quién envía la terna Claro. del superintendente para que se elija, mejor dicho, superintendente por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque probablemente la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, no sepa cómo funciona, a grosso modo, en resumen, este procedimiento. Quien envía la terna, según el artículo 213 de la Constitución de la República, es el propio presidente Guillermo Ujú. Lazo. Repito, subrayo esto. Quien envía la terna para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe al superintendente es el presidente de la República. Él envía una terna. El Consejo de Participación Ciudadana previamente emite un reglamento, aprueba un reglamento donde están las bases de este concurso de selección, ¿sí? No es un concurso público de oposición y méritos, sino únicamente de méritos, porque no es que hay un examen tampoco que se les toma, no hay una evaluación escrita, sino más bien una exposición, un pequeño plan Así de es. trabajo, y se verifica las carpetas del expediente sobre la base de este reglamento previamente aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana. Y aquí vienen o aparecen una serie de contradicciones. Dicen que ha tenido impedimento el señor. Yo no tengo ni por qué defender. Yo en mi vida le he Claro. conocido ni le he tratado. Yo vengo a conocer es producto de este concurso, ¿verdad? Pero lo que a uno le causa sorpresa es que dicen que ha tenido una serie de impedimentos. Pero ¿cómo tenía impedimentos si el propio Ejecutivo envió Claro. ese nombre? El propio Guillermo Lazo firma los oficios donde envía el Consejo de Participación Ciudadana el nombre de este señor Raúl González. Ujú. Si es que es verdad que él tenía impedimentos y que no podía participar, significa entonces que el gobierno es un conjunto, perdóname, de personas que están incapacitadas para algo tan mínimo como para enviar una terna, pues porque ni siquiera se tomaron el tiempo, la molestia de indagar, de verificar si los tres integrantes de la terna cumplían o no con lo que exige la ley, con lo que exige el reglamento, pues no te parece. Entonces es absurdo por donde se lo vea. Pero aquí viene además lo más paradójico. Se confía Guillermo Lazo y su equipo de gobierno porque asumían que la primera de la terna iba a ser designada. Eso te iba a decir. Y como la primera de la terna no es designada, Ajá. empiezan a operar políticamente, a llamarles a los otros dos miembros de la terna para que renuncien y se bajen del concurso. Ridículo, insultante. O sea, ¿para qué Mauro, envías? una cosita. Es decir, si fallaron con el tema de Raúl, también fallaron con la primera, que encontraron cosas y no, y la bajaron. Absolutamente. Y después operando Sí, sí. políticamente para que renuncien al concurso, luego de que ellos mismos les envían Qué dentro falla, de ¿no? la Qué... terna. Y luego, claro, como se dice en redes sociales popularmente, apelemos a la vieja confiable, pues. Entonces, digamos que es Ah, correísta, sí, sí, eso fue... el designado. Oye, pero tú le estás enviando Guillermo Lazo, o sea, en serio, esto ya no tiene sentido, o sea, no, créeme, ya, yo sí creo que algunos de ellos tienen que hacerse ver ya, porque esto no es normal, pues, o sea, no es normal, o sea, yo no creo que el influjo psíquico haya llegado a este nivel de meterse en la cabeza de Guillermo Lazo y decirle, Guillermo, envía dentro de la terna A un a un correísta. postulante correísta para que sea superintendente de bancos, o sea, es absurdo, es absurdo. ¿Y por qué les interesa tanto tener el control de la superintendencia de bancos? Y esto es Ah, importante que la eso es gente bueno. A sepa. ver, explícanos. Esto es muy importante, porque la superintendencia de bancos es el órgano de control justamente de todas las entidades del sistema financiero, tanto de los bancos públicos como de la banca privada y también de, por supuesto, las entidades que forman parte del sistema financiero. Y la superintendencia tiene que verificar, tiene que controlar que los balances, que los créditos, en fin, se ajusten a las leyes de la República, se ajusten a las resoluciones que se expiden para poder garantizar los depósitos de los cuentaahorristas y para poder garantizar que el trabajo, que la actividad bancaria
no desemboque en errores o en terribles tragedias como las que vivimos, por ejemplo, cuando se dio el famoso feriado bancario que tanto dolor le ocasionó al pueblo ecuatoriano. Entonces, claro, quieren tener el control de la superintendencia de bancos para no tener una persona que efectivamente les ponga a raya. ¿A quiénes? Básicamente a los banqueros privados, que no les controle a la banca privada. Y eso es lamentable. Claro, o peor aún que venga competencia. Yo entrevistaba el otro día a un economista y decía que una de las cosas que nos frena es precisamente no permitir que venga competencia y todo el poderío del sistema financiero se afinca en dos bancos, la mayoría. O que nos cuenten desde la Superintendencia de Bancos muchas cosas que todavía no sabemos sobre la realidad del Banco del Pacífico. Ah, también, porque eso está tapiñado. Claro, y que sepamos cómo mismo lo quieren vender, a quién, por qué razones, hasta qué época sí hubo balances positivos y en qué momento empieza ese declive inaudito, ¿no? Como para tratar de inducir una propia deslegitimación, quiebra del banco, inutilidad del mismo, de sus activos. Entonces, ahí están las razones que subyacen a esto y repito, no hay que olvidarse, quien envió la terna fue Guillermo Lasso. Y lo terrible de esto es que se manipulen las garantías jurisdiccionales, acuden donde una jueza constitucional que tiene una serie de denuncias de expedientes disciplinarios abiertos en su contra y le otorgan la acción de protección y paralizan, anulan el proceso del concurso que efectuó el Consejo de Participación Ciudadana y esta jueza se atreve a rebasar todo límite, ya no solo jurídico, sino ético, cuando señala que se declara nulo este proceso y que tendrá que desarrollarse otro proceso para elegir al nuevo superintendente de bancos y funcionaron ahí, sí, mira como reloj suizo, ¿no? Salió la sentencia de primer nivel y automáticamente Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de forma muy prolija, Envió rápido. envió el oficio al presidente Lasso solicitándole que envíe una nueva terna para desarrollar este concurso, sin perjuicio de que hay una apelación que tendrá que resolverse y muy probablemente la Corte Provincial pueda revocar esa sentencia de primer nivel. Y ahí quisiera verles qué hacen en el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso te iba a decir, ¿qué van a hacer? Porque está la apelación, la Asamblea ha dicho van a esperar, pero también hay antecedentes. La Asamblea ya mandó al carajo algunas cosas, principalmente con Yori, cuando dijo, ustedes no pueden meterse y vamos adelante con nosotros. Ya hay antecedentes. Ahí hay que hacer una diferenciación. En el caso de Yori, lo que había era una medida cautelar. Okay. Y el incumplimiento de una medida cautelar en la práctica no ocasionaba la destitución de los asambleístas. En cambio, acá estamos hablando de una sentencia constitucional. Okay. Y el artículo 86 de la Constitución de la República señala que el incumplimiento de sentencias constitucionales causa la destitución del servidor público. Consecuentemente, por eso se sienten ahora más prevalidos también pues, desde el poder. ¿Sí me explico? Porque, ve, con las cosas que han pasado, amigo Nelson, no me sorprendería que esta jueza quiera llegar al nivel, al absurdo, de pronto de decirles a los asambleístas, ustedes incumplieron la sentencia, destituidos 80, 90 asambleístas. Okay, o sea, oiga, no te sorprendas de eso. Entonces, también me parece que los legisladores tienen que cuidarse en este sentido, porque claro, se trata de una sentencia constitucional. Una medida cautelar no es una sentencia finalmente porque no resuelve lo de fondo. Unas medidas cautelares únicamente suspenden temporalmente determinado acto porque es potencialmente violatorio de derechos y no generaba como consecuencia la destitución del cargo, ¿sí me explico? En cambio, la acción de protección, la sentencia de primer nivel, sí. Ahora, la apelación tampoco suspende los efectos de esta sentencia y habrá que ver cómo la resuelve la Corte Provincial. Ojalá revoquen esta sentencia, ojalá actúen con total independencia y que no se dejen manipular ni presionar por ningún agente o poder político externo. Interesante, Mauro, porque sinceramente uno estaba confundido, por eso fue que el abogado hoy en la mañana decía que les hablaba a los asambleístas y les decía, bueno, él trataba de decirles que no tengan miedo, les explicaba por lo que tú mencionabas, ¿no? Por eso es que los asambleístas tal vez no brincaron de una y dijeron, no, aquí vamos, aunque sí hubo uno que dijo, tranquilo, que vamos aquí a apoyar y lo vamos a posesionar, porque querían posesionarlo, pero ya Saquicela dijo que hay una apelación y habrá que esperar. Entonces, esa partecita, esa diferencia que tú nos acabas de decir,
es la clave. Por eso también andan con cautela. Imagínate que por decirte UNES diga, no, vamos, vamos, vamos. Ah, se fueron a la casa UNES. Efectivamente, efectivamente. Así que hay que evitar eso porque podría ser, el remedio podría resultar peor que la enfermedad y lo único que se conseguiría tal vez es abrirle la puerta para que de esto se aproveche el gobierno y diga, bueno, pues de una vez matamos dos pájaros de un Así tiro. es. Designamos al superintendente que es de nuestro gusto y Y conveniencia y de sacamos paso a... nos bajamos a los asambleístas que son opositores. Y como todo puede pasar en este país y como la política nos ha enseñado, todo puede darse. Así que hasta inclusive, si pensamos mal, hasta podría ser una trampa, ¿no? Exacto, efectivamente. Entonces no hay que caer en estos juegos porque, reitero, el artículo 86, numeral 4 de la Constitución señala aquello. Si es que un servidor público no cumple con la sentencia del juez, o de, en este caso de la jueza, puede ordenar la destitución del cargo. Entonces hay que ser muy tinosos en este sentido y no dar papaya. Por Así eso es. es que hay que ser muy prudentes e inteligentes también en esta parte. Así es. Vamos a ver qué pasa, Mauro Andino. Muchísimas gracias. No te quiero dejar sin una apreciación. Quisiera que me digas, y con eso nos despedimos. Igual tú me dices tus palabras. ¿Qué piensas sobre Freile? Freile terminó saliendo con aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Se va a mandar a hacer ya un gorrito. Y ya Freile dice que pide que le llamen el Che Pedro. El Che Pedro quiere. Se fue con el socialista hoy. Creo que el transfugismo político ideológico no le hace bien a la democracia, ni a nuestro país, ni en ningún lugar del mundo. Y cuando hablo de transfugismo ideológico me refiero a los típicos camisetazos. Yo creo que cuando tú tienes principios, valores, cuando tú tienes una perspectiva ideológica sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre el mundo, tú tienes que defenderlos y tienes que encauzar esos principios y valores en un programa político y en una organización, en un vehículo electoral que encarne esas propuestas, esos planteamientos. No se trata de ganar como sea, no Claro. se trata de obtener el poder por el poder y lamentablemente yo veo que en este caso Pedro Freile lo único que busca y ha conseguido es tener un vehículo electoral que le catapulte hacia lo que él quiere, que es llegar a la alcaldía de Quito. Y ojo, yo no cuestiono que él quiera ser alcalde de Quito, es Así es. legítimo, más allá de que yo no coincida en lo absoluto con su visión ideológica. Yo creo que es un cuadro preparado, pero para la derecha, ¿sí me explico? Y es un cuadro inteligente, pero de la derecha. Y en ese marco y en función de esos principios y de esos postulados ideológicos que él siempre ha defendido, tenía que encauzarlos en una organización política de la derecha. Mucho más cuando él firmó la famosa Carta de Madrid, que es un documento a nivel intercontinental, europeo, latinoamericano, impulsado por Vox, un partido de extrema derecha en España, y donde firmaron también actores políticos de la extrema derecha latinoamericana, Milei de Argentina, los Bolsonaro de Brasil, digo los porque son toda una familia ahí metidos en la política, no solo Bolsonaro el presidente, sino sus hijos, en fin, que son diputados, etcétera, gente de extrema derecha de Perú como la misma Keiko Fujimori, y firmó esa Carta de Madrid el propio y el mismísimo Pedro Freile. También la firmó Otto Sonnenholzner, También la si mi firmó. memoria no me falla, ¿no? Entonces, si tú firmas un documento de esa naturaleza, ¿sí? Evidentemente tienes que encauzar tus principios y valores políticos en una organización de esa tendencia. Pero, oh sorpresa, asoma auspiciado por el Partido Socialista. Yo creo que los restos de quienes en paz descansen, como Manuel Agustín Aguirre, Benjamín Carrión, fundadores, militantes históricos del Partido Socialista, créeme que como se dice popularmente, muy probablemente estén revolcándose en la tumba porque será inaudito que el Partido Socialista histórico esté auspiciando una candidatura de esta naturaleza. Yo tengo muy buenos amigos dentro del Partido Socialista, personas a quienes aprecio y respeto mucho, pero realmente es inaudito que se haya permitido que un partido de tanto raigambre histórico termine apoyando una candidatura de esta naturaleza. Mauro Andino, tus palabras para despedirnos.
Simplemente agradecerte, amigo Nelson, a ti por el espacio, darte siempre mi gratitud por todo lo que podemos conversar, discutir semana a semana y por supuesto decirles a nuestros amigos y amigas seguidoras que me escriban a mis redes sociales, que me sigan en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, mi cuenta de Facebook, mi página Mauro Andino Espinosa, mi cuenta de TikTok y de Instagram como Mauro Cabezón Andino y por supuesto también en nuestras cuentas de Desalineados de Ecuador. Abrazo enorme y nos volveremos a ver la próxima semana. Un gusto, amigo Chao, chao, Nelson. Mauro, nos Chau, vemos. chau. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Mauro Andino. Antes de que se me empiecen a ir, voy a aprovecharlos y voy a mandar una pausa. Espero que la puedan ver, porque cada vez que ustedes ven algo de lo que mandamos es recurso para nosotros y pues les agradezco siempre por eso.